Bien, amados, continuamos con Betania. Ya hemos hablado de Betania. Cada vez que hablo de Betania y estudio un poquito más, aunque hoy terminamos, me enamoro de ese lugar, oye, me enamoro de ese lugar. Y efectivamente no nos llevaron a Betania. Sí, porque ya me di cuenta, el pastor Edgar me mandó un video donde muestran todo lo de Betania y dije, no, efectivamente no nos llevaron. A ustedes los tienen que llevar. Se ve que es muy hermoso el lugar, es chévere. Bien, mis amados, porque es que Betania me impresiona, porque lo estoy contrastando en algunas partes con Jerusalén. Y no es que vayamos a menospreciar a Jerusalén, ni más faltaba. Jerusalén es la ciudad de Dios, pero dentro de lo que estamos hablando, muestra es el sistema religioso al cual Jesús se levantó. Todo el tiempo Jesús se levantó contra el sistema religioso y el sistema religioso se levantó contra Jesús, que era lo más terrible, ¿no? Dijimos entonces que Betania es el lugar del reposo del Señor. Eso fue lo primero que dijimos hace 2 semanas, que es donde Él es escuchado. Después dijimos que Betania es el lugar donde es su lugar de contentamiento. Y la semana pasada quise ahondar un poquito más, de dar la importancia de lo que es escucharle a Él, que es lo que a Él le agrada cuando hablamos de lo que es la palabra en la parábola del sembrador, de cómo es que nosotros debemos perseverar, porque esa fue la señal de la primera iglesia: recibir la palabra y perseverar en ella. Cogimos la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Y dijimos las maneras para perseverar o por qué no se persevera, y hablamos de los diferentes suelos que impiden que la palabra permanezca en nosotros. Pero al final pues es la tierra buena, que es nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón apasionado por Él. Y ahí quedamos. Vamos a seguir hablando de Betania, porque esto tiene una secuencia. Tal vez yo no me di cuenta de esa secuencia cuando se lo compartí a los líderes, pero ya enseñando me he dado cuenta cómo hay una secuencia en esto de Betania, y es muy interesante. Porque primero se le recibe, se le escucha, persevera en Él. Y vamos ahora a Mateo capítulo 26, mis amados hermanos, donde nuevamente se habla de Jesús en Betania. Mateo 26, capítulo 6. Al fin se pudo, qué bien. Dice la Escritura: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí ya no es diferente a Lucas 10, ¿no? Estando en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué interesante, ¿no?
Me gusta que siempre, fíjense que siempre que se habla de Betania, se habla en un aspecto muy familiar. No se está hablando de algo religioso, sino siempre se habla de comunión, se habla de estar juntos, algo hermoso allí. Y esto sucede en casa de Simón el leproso. Imaginémonos allí. Ahora, se conocía como la casa de Simón el leproso, pero no era que Simón ya estuviera leproso. La idea es que él había sido leproso. Si él realmente estuviera con lepra, no se hubiera podido hacer esa cena. No era permitido, la ley no lo permitía. La ley no judicial, sino la ley dada en el Antiguo Testamento. Entonces los estudiosos lo que dicen allí es, realmente lo que se quiere decir es, Simón el que había estado leproso, y tal vez con toda seguridad el que lo habría sanado era el Señor, y estaban haciendo una cena en agradecimiento, bueno, donde él era el personaje importante. Están allí todos y aparece una mujer. Esta mujer dice que con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Normalmente las mujeres en Israel cargaban siempre un frasquito aquí colgado, que era un vaso de alabastro. El alabastro era una especie de mármol, entre yeso y mármol, que se usaba para guardar perfume. Algunos dicen que pudo ser ese frasquito, ¿no? Otros dicen que pudo haber sido que trajo un frasco más grande. El hecho es que lo que dice allí es que este vaso de alabastro de perfume, el perfume que tenía este vaso era de gran precio y lo derramó sobre el Señor. Según Marcos, capítulo 14, mis amados, que nos habla exactamente del mismo pasaje, Marcos 14, 5, no sé si lo tendremos allí. Sí, miren lo que dice allí: podría haberse vendido por el salario de un año. Eso era lo que costaba, 300 denarios. 300 denarios, que era más o menos el salario de un año en ese tiempo, fue lo que fue derramado sobre la cabeza del Señor. Y es interesante, mis amados, saber cuánto costó esto. Pero les voy a dar un dato que creo que, ¿cómo es que tú haces? Puf, porque a mí me hizo puf. ¿Están listos, mis amados? Juan capítulo 6, verso 7. Esto es la alimentación de los 5,000, mis amados. Ese pasaje se refiere a la alimentación de los 5,000, y cuando el Señor les dice a los discípulos que vayan por pan, ¿no? Dice Felipe: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Ahora leámoslo aquí en la versión Reina Valera, ¿sí? El Juan 6, 7, mire cómo lo dice. Dice: Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ojo, si fuese ese frasquito y la opinión de los discípulos era que costaba 300 denarios, ahora fíjense lo que era dentro del contexto de ellos. Con 200 denarios, ¿cuánta gente podía ser alimentada? 5,000 personas. Seguro que sí. 5,000 personas. Definitivamente sí era bien caro este perfume. Y de ahí que los discípulos
se les ocurra dar semejante opinión. ¿Para qué este desperdicio? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Saben realmente qué era lo que estaban diciendo? No son las palabras, pero eso es lo que se infiere de lo que ellos dijeron. Si dicen que lo que se le derramó a Jesús sobre la cabeza, el ungimiento, porque eso es un ungimiento, bíblicamente derramar algo sobre la cabeza es ungir, y el Señor lo dice ahí más adelante, ¿no? Me estaba ungiendo, preparándome para el día de la muerte. Y estos discípulos le llaman desperdicio para él. Lo que realmente le estaban diciendo, mira, él no vale la pena. Derramar sobre Jesús eso, él no es merecedor de esto. ¿No les parece? Miren esto. En sus palabras, realmente lo que estaban diciendo es, él no merece tanto. Él no merece tanto. Puede haber 5,000 pobres a los cuales se les puede dar de comer eso que ustedes están, eso que fue derramado sobre la cabeza de él. Wow. Pero ¿sabe qué? También golpeó mi corazón. La semana pasada, una de las características que les dije de los discípulos en Juan capítulo 8, si no estoy mal, era que decía, los que perseveraban en la palabra eran sus discípulos. Conoceréis mi palabra, si perseveran en ella, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recuerdan eso? Una señal de un discípulo era recibir la palabra, permanecer en ella. Pero fíjense que hay una secuencia, cada uno dice, wow, entonces si nos exhortaron a perseverar en la palabra, a recibir la palabra, pues vamos a ser discípulos. Pero lo que me golpea el corazón, mis amados, es que ahora los discípulos son los que están diciendo, él no merece que le sea derramado lo que esta mujer vino a darle. Sus discípulos, ¿lo leímos en la Escritura? Volvamos a leerlo, Mateo 26. Al ver esto, los discípulos, que eran los que estaban con él a la mesa, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Ahora, según parece, este es el mismo pasaje que se narra después en Juan capítulo 12, que lo vamos a leer más adelante, donde dice que el que dijo eso fue Judas. Pero eso no salva a los discípulos. Porque así lo haya dicho Judas, aunque aquí dice que lo dijeron todos, por lo menos debían haberle dicho, oye Judas, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Pero aquí dice los discípulos. Mi amado, no basta con ser discípulo. Los que realmente están valorando allí a Jesús son sus amigos. Porque según parece, esta mujer es la misma María, según el texto de Juan capítulo 12. María, la hermana de Lázaro y de Marta, viene con el perfume que vale todo el salario de un año y lo derrama sobre Jesús. Entonces, mis amados,
Betania es el lugar realmente donde sus amigos lo valoran. Es un llamado para nosotros. Desde el comienzo le he dicho, somos Betania es un tipo de iglesia que creo que nosotros nos identificamos con él. No basta con que seamos discípulos, sino que seamos los amigos y que valoremos en esta congregación a Jesús al punto de dar lo más preciado que tengamos. Les decía la semana pasada, estamos muy acostumbrados, y por favor, no es malo lo que no me lo entiendan, de siempre nosotros ser como lo central en nuestras reuniones. No se trata de nosotros, todo se trata de Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo se trata de Él. Él es el centro. Valorémoslo. Démosle el lugar que corresponde. Como dicen las viejitas, Dios nos ampare y nos favorezca de llegar a opinar como opinaron los discípulos, de creer que cuando dedicamos todo lo nuestro a Él, lo consideremos un desperdicio. En el original realmente dicen, lo que dijeron los discípulos es, ¿qué propósito tiene este desperdicio? ¿No les parece tremendo eso, mis amados? Para la mujer del perfume, como la podemos llamar acá, si es María, gloria a Dios, lo más precioso, lo de más valor, era para Él. Aunque para sus discípulos, Él pareciera que no lo mereciera. Mis amados, nada es lo suficientemente costoso para ofrecérselo a Él. Comenzando este año, yo le dije, Señor, ¿qué mensaje me das para mi vida y que yo sea voz tuya? Para ustedes no es ajeno, no me gusta traer esto, pero solo por testimonio. Tal vez no todos conozcan pues de la condición de salud que estoy atravesando, y eso me ha puesto como en un borde de mi vida. Estoy caminando en un borde a todo momento. Y a causa de ese borde le dije, Señor, yo no quiero pasar por esta vida simplemente, ¿qué me das? Y dentro de mí, mi espíritu, con el Espíritu Santo, lo que sentí fue que se sonrió. Y no sé si fue Él o fui yo conmigo mismo, pero la respuesta es el mensaje que siempre te he dado. Jesús, yo no te pido que enseñes más, sino que lo enseñes a Él. Y por eso he tratado con estos mensajes de que seamos una iglesia equilibrada, centrada, y que nunca perdamos de vista, como lo dice Hebreos, los ojos puestos en Él, mis amados. Y esto lo incluye para cada uno de nosotros. Nada
debe ser lo suficientemente costoso si lo damos para Él. ¿Cómo me quebrantó hoy la canción que cantamos cuando tú pasaste aquí a ministrar, ¿no? Ayúdenme a recordarla en Él cuando habla del futuro y no temeré, no hay temor, no hay temor. Wow. Porque mi futuro, nuestro futuro está en Él. Ahorita les digo algo más de eso. Toca que me digan de horario porque aquí no hay reloj. Y dije que era cortico y me estoy emocionando. Entonces, mis amados, amemos a Jesús con todo el corazón. Y cuando se ama de todo corazón, el amor no calcula, el amor se da. Esta mujer, si es María, que yo soy un convencido que fue, ama tanto a Jesús, que lo que era el perfumito que ellas guardan para el día de su muerte, lo más costoso que tenía ella, lo derramó sobre la cabeza. Y los discípulos dicen, ¡qué desperdicio! Esa fue la opinión de los discípulos de Jesús. Ahora, ¿cuál es la opinión de Jesús? Verso 10, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Lo que los discípulos llamaban desperdicio, el Señor lo llama buena obra. Pero eso de buena obra, yo dije, vamos a estudiarlo un poquito más. Hay dos palabras en griego para bueno. La primera es la palabra ágatos. Yo no sé si eso lo pusieron allí. Ah, gloria a Dios. Muchachos, ustedes son excelentes. Sí, un aplauso para ellos. Ágatos, moralmente bueno. Pero la otra palabra es kalos. Encantador, bonito, acción hermosa. Esa es la palabra que se usa allí. El Señor no estaba hablando de algo moralmente bueno, lo que hizo esta mujer. Lo que el Señor dijo, esto es encantador, esto es hermoso, esto es precioso. Lo que ustedes llaman desperdicio, para mí es lo más precioso que pudo haber hecho esta mujer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que el Señor dijo allí. Y miren realmente entonces qué es lo que pasa después. Que es tanto el aprecio del Señor, del corazón de esta mujer, que el Señor la honra para la eternidad. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El Señor honra a los que le honran. Hoy estamos cumpliendo la palabra. Hoy estamos hablando de lo que esta mujer hizo. Porque este evangelio está siendo predicado hoy acá. Jesús es el centro. Y si hubo alguien que cautivó su corazón con algo totalmente hermoso y encantador, esto tiene que tocar tu corazón y mi corazón, amados hermanos. Amén. Entonces, Betania, lugar donde el Señor es recibido. Betania, el lugar, la iglesia, la congregación donde el Señor es escuchado. Betania, la iglesia donde el Señor es valorado. Que eso seamos nosotros, la iglesia, la casa. ¿Cuántos dicen amén? Apreciado hasta lo máximo. Sigamos.
Vamos a unirlo con lo que les acabo de decir. Me voy a saltar algo. Juan capítulo 12. Perdón. Juan capítulo 12. ¿Ya está allí en pantalla? Qué bien. Allá está el titulito. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió, aquí dice, los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Los estudiosos dicen que es el mismo, que es la misma cena. Aquí ya nos dicen que es María. Aquí ya nos dicen que es María. Pero aquí hay otros detalles que tenemos que ver, mis amados. Como lo podemos ver, aquí ya se habla de algo mucho más grande, ¿no? Aunque primero pues dice, 6 días antes de las Pascuas vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús resucitó de los muertos. Eso nos hace ir un poquito atrás, a Juan capítulo 11. No vamos a leer todo Juan 11, ni vamos a predicar sobre eso porque no terminamos. Juan 11 es hermosísimo. La idea es dar una cápsula de lo que es Betania, pero de allí de Juan 11 podemos hablar bellezas. ¿Qué pasa allí en Juan 11? Tenemos la resurrección de Lázaro. A eso es que se refiere allá en Juan 12, ¿no? El Lázaro que había estado muerto y a quien resucitó el Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, comienza diciendo el verso 1, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y entonces nos narran todo, ¿no? Lo mandan a llamar, ya todos conocemos. Jesús no va inmediatamente. Se demora 3, 4 días y después sí va. Y lo levanta de entre los muertos. Lo resucita. Según el libro de Juan, según el Evangelio de Juan, mis amados, esta fue la última señal que Jesús hizo. El libro de Juan no habla de milagros. El libro de Juan a los milagros se le llama señales. ¿Y dónde la hizo? En Betania. Perdón, no fue en Jerusalén, fue en Betania. No fue en el sistema religioso, mis amados. Fue donde sus amigos. Perdón por los discípulos, pero fue donde sus amigos. Entonces Betania también es el lugar del poder de la resurrección. Es el lugar de los milagros. ¿Qué milagro más grande sino la resurrección? En Betania es donde Jesús no solamente dice que lo resucita, que resucitará a Lázaro,
sino dice algo que yo todavía le pido al Espíritu Santo que me enseñe, porque no puedo todavía que entre a mi espíritu y comprenderlo como quisiera comprenderlo. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, Él no dijo, yo lo resucitaré. Ahí debe haber algo, mis amados, y se los dejo para que después estudiemos y me ayuden y entre todos sepamos más. ¿No les parece interesante eso? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si somos Betania, hemos de experimentar entonces, mis amados, la vida de resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero están preparados para lo siguiente? Que es que para resucitar primero hay que morir. Recíbanlo. Solo hay poder de resurrección donde se ha pasado por la muerte. El Señor permite situaciones en que nos encontramos en cualquier aspecto muriéndonos para que podamos experimentar la vida de resurrección. Discúlpenme de volver a mi caso. De un año para acá, estoy en el borde. Y por eso quiero apoderarme cada día más de esto. Él y su poder de resurrección. Porque la resurrección, escúchenme, es más poderosa que la vida. La vida se la lleva la muerte, pero la resurrección vence a la muerte. Poder de resurrección, para que después que resucitemos, que haya vida de resurrección, experimentemos la vida, que es realmente la vida. No la vida biológica, la que nos achaca, la que nos golpea, sino la vida mayúscula, la vida grande, la que nos sostiene. Pero esa la recibimos cuando hemos pasado por la cruz. Solo se entienden estas cosas cuando se están viviendo. Él es fiel. Él es resurrección. ¿Temeré al futuro? Si Él lo es todo. Aleluya. Entonces, mis amados, Betania es el lugar de la resurrección. Pero volvamos, porque ya está sonando. Y tengo que terminar hoy. Escuchen esto. Hicieron allí una cena.
Lázaro resucitado, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¡Wow! Marta servía. ¿Recuerdan a Marta sirviendo? La Marta de Lucas 10. Es esta misma Marta, pero es diferente ahora. En Lucas 10 era un servicio alocado. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Una irrespetuosa. Como les decía la semana pasada, ¿cómo se le atrevió a hablarle así al maestro? En el original griego lo que dice allí, ¿sí?, era que María estaba. Yo sé que muchas de ustedes, mis hermanas, se han encontrado alguna vez en él. Ay, tanto que hay que hacer. El original griego es que María iba para todas las direcciones. De Marta, perdón, que Marta iba para todas las direcciones. Eso es lo que significaba. No fue que ella estaba sirviendo allá y llegó, oiga, es que no le interesa. No, ella estaba agitada totalmente, salida de sí a causa de todo ese era su servicio. Un servicio alocado, desproporcionado, que no le permitió ver que realmente la buena parte era estar a los pies de Jesús. Pero ahora, aquí en Juan 12, cuando ella ha pasado de ver a Jesús siendo la resurrección y la vida, había recibido una revelación tremenda. Hoy vamos a tocar un poquito más. Mira, mis hermanos, es que hay tanto por ver allí. Miran la revelación de Marta, pero no la Marta de Lucas 10. La Marta que ahora está enfrentado con la resurrección y la vida. Verso 27 de Juan 11. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso es tremendo, porque eso fue lo que el Señor le reveló a Pedro cuando le dijo allí. ¿Recuerdan que estaba el Señor con los discípulos? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exactamente lo mismo. Y le dice el Señor a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló. Ahora esta revelación la recibe Marta. Está diciendo lo mismo para ti, para mí. No tiene tal vez mucha profundidad. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Jesús es Cristo. En ese momento decir esa verdad era tremendo. Era exponerse también a la muerte. ¿Saben por qué mataron a Jesús? No porque Jesús murió. Es diferente preguntar por qué Jesús murió a preguntar por qué mataron a Jesús. Cuando pregunto por qué mataron a Jesús, es la causa externa. Cuando hablo de por qué Jesús murió, fue lo que lo movió a él de adentro. Pero a Jesús lo mataron realmente por decir que él era el Hijo de Dios, por decir que él era el Cristo. Exactamente por eso fue que lo mataron. Lean el Evangelio de Mateo, allá está. Y ahora Marta lo dice. Entonces volvamos a Juan capítulo 12. Marta servía. Era otra Marta, aunque era la misma Marta. Es un servicio que ya no es desproporcionado. Servir no es malo, mis amados, ni su corazón era malo.
pero tuvo que pasar por muchas cosas. Ella tuvo que haber aprendido de su hermana. Tan solo la manera cuando le dice a Jesús, cuando su hermano está muerto, ¿no? Jesús, ¿cómo es que le dice? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y miren entonces María cómo habla. Ya no Marta sino María. Dice exactamente lo mismo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Marta todavía seguía con la cosita, no, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. María, la que conocía los pies de Jesús porque lo había conocido allí en su casa, se postra a los pies y es diferente. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque María conocía los pies de Jesús. Y por eso es que ahora María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Ungió los pies de Jesús. Eso, mis amados, es adoración. Es más allá que valoración. Lo valoramos y por cuanto lo valoramos, le damos el valor que Él tiene, lo adoramos. Adoración, mis amados. Allí está, ¿por qué digo adoración? Y no solo valoración. En el pasaje anterior se le derramó sobre la cabeza, pero aquí nos dice que fue sobre sus pies. Eso implica postración. Y lo que no le era permitido a una mujer judía, que eso tampoco, mis amadas, ustedes hoy lo tienen presente, y no tienen por qué tenerlo presente, pero hoy lo van a tener presente. Era indecoroso que una mujer judía tuviera el pelo suelto, y menos en una fiesta de estas. Pero a ella, ¿qué le importaba? Era su Señor. Se espeluca, mis amados, y con su cabello seca los pies de Jesús. Adoración. Porque la verdadera adoración siempre va a implicar postración. Y no solamente postración física, porque postrarse físicamente cualquiera lo hace. Postración del corazón. Otro día estudian Apocalipsis y se van a dar cuenta que siempre que se habla de la adoración de los seres vivientes, de los ancianos, decían que se adoraban, que se postraban y adoraban, se postraban y adoraban. La verdadera adoración implica darle más allá de nuestras fuerzas. ¿Recuerdan la primera vez que se habla de adoración en la Biblia? Es cuando Abraham, mis amados hermanos, el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham, cuando se le pregunta al hijo, bueno, ¿y dónde está aquí para el animalito para ofrecer? Y Abraham dice: iremos
adoraremos y volveremos. Abraham estaba ofreciendo al Señor lo más preciado de su vida, lo que el mismo Señor le había dado en promesa, porque sobre ese muchachito estaba toda la promesa. ¡Wow! Él se lo está ofreciendo y lo llama adoración. Por último, mis amados, ¿qué más es Betania? Y terminamos. Lucas capítulo 24. Verso 50 al 52. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Betania, el último lugar donde el Señor hizo una señal. Betania, el último lugar en la tierra donde estuvieron los pies del Señor. Fue allí en Betania donde Jesús fue levantado. No fue en Jerusalén, mis amados. Fue en Betania con su gente, con sus allegados. Los bendice y es alzado. Lugar de bendición, de promesa. Porque si unimos Lucas 24 con Hechos 1, antes de ser alzado, dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y después de haber dicho estas palabras, fue alzado a los ojos, delante de los ojos de ellos. Ay, mis amados, Betania tiene mucho para estudiarle. ¿Cómo es lo que dijimos este año? Y terminamos. Este año es un año en que ¿qué? ¿Vamos a qué? A servir, Marta. ¿Vamos a qué? A vivir, Lázaro. Vamos a disfrutar, María, adorarle con todo el corazón. ¿Somos o no somos Betania? Que el Señor me lo siga bendiciendo. Aleluya. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mí.